¿Comienza nomás? Sí, por favor, ya comenzó. Bueno, ahí vamos entonces. Buenas noches a todos. Vamos a ver el último tema, que sería de programación, de la introducción a la programación, que sería la programación orientada a objetos, ¿sí? Para repasar un poco, vimos algunos temas de programación estructurada, luego vimos el tema de las estructuras de programación y ahora, bueno, por último vamos a ver esto que es programación orientada a objetos. Básicamente es una mirada muy rápida, créanme que existe mucho contenido y también, bueno, si uno se pone a leer tanto contenido práctico como contenido teórico en lo que consiste el tema de programación orientada a objetos. Es por eso que yo les armé una base de lo que sería la programación orientada a objetos para que ustedes puedan identificar y puedan hacer un poco de práctica de qué es un objeto, las clases, los atributos, o sea, para que ustedes puedan practicar un poco y puedan ver que existe este tipo de programación a diferencia de la otra programación que es un poco más estructurada y secuencial, digamos. Para comenzar, quería explicar el trabajo, empezar directamente para explicar los trabajos prácticos, ya que requieren un poco de tiempo para hacerlos. Así que directamente vamos a comenzar con el trabajo práctico número 5, que es de programación orientada a objetos. En el ejercicio 1, básicamente dice realizar un programa que conste de una clase persona con dos atributos, el nombre y la edad. Los atributos se tienen que introducir por teclado, o sea que me tiene que pedir el software, estos atributos sean el nombre de algo y para que yo pueda trabajar con eso. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Yo acá ya lo tengo escrito básicamente para ganar un poco de tiempo, si no, la verdad que nos demoraríamos bastante. Y en este caso, bueno, quería explicarles la mayoría de los ejercicios para que no quede ninguna duda con respecto a la realización de todo el trabajo práctico, ya que es la última clase y por ahí hubo algunas consultas, me mandaron algunas consultas por vía mail, así que se respondió algunas cosas, pero para que no quede ninguna duda, directamente vamos a resolver la mayoría del trabajo práctico en número 5, ¿sí? Entonces, al principio, ¿qué es lo que hacemos? Primero tengo que declarar la clase persona, que es lo que me está pidiendo acá, una clase persona. Entonces declaramos la clase persona. Recuerden, con la palabra class, y bueno, acá pongo persona 2 puntos para declarar lo que es la clase. Y acá vamos a poner ya, vamos a definir, ¿sí? Con los constructores, no sé si se acuerdan un poco la teoría. Esto también está en la clase número 2 del módulo 3, para que ustedes puedan ver y ir guiándose también. Es la etapa de creación de un objeto, ¿sí? La parte de creación de un objeto. Entonces, a ver si la pueden ver acá, donde en la primera etapa de creación de un objeto, si uno lee un poquito la teoría, me dice que, bueno, tengo que utilizar los métodos especiales, el método new o el método init. Acá lo que estamos, y acá da un ejemplo de cómo se crea esa clase. Entonces acá estamos definiendo la clase persona, ¿sí? Entonces ponemos, definimos int y hacemos referencia a la creación del mismo objeto con el método self, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es referencia al objeto que ya vamos a crear, que es persona. Entonces, ponemos self nombre y vamos a ponerle un input, o sea que acá ya me va a pedir ingrese el nombre, ¿sí? O sea que acá directamente ya estamos pidiendo que ingrese el nombre y acá con self edad
estoy pidiendo que me ingrese la edad. Una vez que me pida el nombre y la edad, declaro, ¿sí?, el otro método que va a ser, o sea, mostrar, lo que voy a llamar a mostrar, lo que sabe hacer el objeto, que sería el nombre que yo puse, ¿sí?, y la edad que yo puse. Entonces me va a imprimir nombre y al lado va a poner el parámetro ese de nombre y al lado edad, el parámetro de edad. Si uno ve, esto sería todo lo que sería la clase persona y lo que sabe hacer persona, o sea, lo que sabe hacer ese objeto, que es ingresar, o sea, pedir el nombre y pedir la edad. Y con esos dos parámetros yo estoy creando esta clase persona y luego recién de crear la clase persona me voy al bloque principal, o sea, a mi programa principal. O sea, primero tengo que crearla para después llamarla. Y acá sería, hago una instancia, persona 1 es de la clase persona, ¿sí? Entonces, este va a llamar, va a crear un objeto persona 1, y después va a mostrar, o sea, va a llamar a este lo que sabe hacer persona 1, que es mostrar, y tendría que escribir esto. Si uno se da cuenta, yo lo pongo a correr acá el programa, ¿sí? Y ven que ahí al principio me pone ingresar el nombre, vamos a poner, por ejemplo, Juan, y me pide ingresar la edad. Vamos a ponerle 30 años, ¿sí? Le damos Enter. Y entonces, una vez que me pidió estos dos parámetros, que es para llenar en el objeto, o sea, en estos parámetros, en el objeto persona, me muestra los datos que yo puse, ¿sí? Entonces, uno en un programa se podría imaginar, cuando uno hace el login o la creación del login de algo, ¿sí? Por ejemplo, en Google, cuando uno hace la creación de un login, pide nombre, pide edad, pide esas cosas, y para que ustedes vean, eso se va guardando, ¿sí? Y después se puede mostrar de alguna manera. La verdad que este es un programa muy sencillo, ¿sí? Pero a la vez, por eso le decía que tiene mucho contenido teórico, ya que se crea la clase persona y vamos a mostrar lo que sabe hacer. No sé si hasta ahí se va entendiendo, Mónica, o habría alguna duda hasta ahí. Sí, entendí todo, solo que a ese punto no sabía no sabía si ponerlo con input o no, y al final Bien, saqué el bien. input y creé un objeto y recién puse. O sea, vos ya le pasabas los parámetros acá sin pedirlos. Sí, es que no había entendido bien el punto Bien, no hay drama, porque en otros ejercicios sí, en el primero yo pedí que ingrese, pero en el segundo ejercicio, directamente yo ya ingreso los parámetros. Seguramente vos lo hiciste de esta forma. Sí, lo hice así, creé un objeto y ahí le puse Genial. todo, sí. Pero se va entendiendo. Sí, se va entendiendo. Bien, entonces la idea es crear objetos, crear clases, y estos objetos saben hacer cosas, ¿sí? Tienen a la hora de hacer cosas, o sea, saben. Lo bueno es que uno puede definir esas cosas que uno sabe hacer, como los métodos, para que sepan hacer. Entonces, en el ejemplo 2, por ejemplo, crea una clase persona, ¿sí? Y me dice sus atributos deben ser nombre y edad. Por eso acá ya dice sus atributos, no me dice al principio, como decía, o sea, se introducirán por teclado, los atributos. Acá directamente ya me está diciendo que los atributos yo ya lo tengo que poner, ¿sí? El nombre y la edad, y crear, sí, eso sí, un método cumpleaños. Entonces lo que yo quería ver acá es que uno con este método cumpleaños es que cuando una persona cumple un año, o sea, cada vez se le suma un año a la edad que había puesto. Entonces, ¿cómo sería? Acá en código
yo defino de vuelta la clase personas, ¿sí? Y vamos a definir acá con el int el nombre y la edad. Básicamente es como, y acá les paso los parámetros. Básicamente es como lo estaba haciendo, pero sin el input, ¿sí? Self nombre, self edad, y acá defino el método que yo quiero, que es cumpleaños, que es al self, ¿sí? Edad, que yo les voy a sumar, ¿sí? Un 1. Entonces, cuando yo inicializo los atributos de persona, acá la llamo con la letra P nomás directamente, podría haber puesto cualquier otro parámetro, lo llamo con la letra P nomás, digamos, y digo que, bueno, este es de la clase persona, este objeto, y le voy a pasar el parámetro que se va a llamar de nombre José, ¿sí? El primer parámetro, y el segundo parámetro, que es la edad, le voy a poner 10 años. Entonces, luego llamo para sumar a José a los 10 años al método cumpleaños. Entonces, llamo al método cumpleaños, ¿sí? P.cumpleaños, entre paréntesis, para llamar al método, y le sumo acá 1. O sea que cada vez que llame a cumpleaños va a ir sumando, ¿sí? Un 1. Entonces, al 10 le sumará 1, y entonces acá cuando imprimo la edad, ¿sí? P.edad, me tendría que mostrar 11, ¿ven? Entonces, ven que muestra 11 directamente. O sea, la idea de esto era mostrar el método cumpleaños, donde ya puedo empezar a hacer operaciones, tanto como lo veníamos haciendo en las clases anteriores, algunas operaciones aritméticas, como sumar o restar, o incluso, bueno, si uno lo quiere complicar, ya podríamos hacerlo todos los ejercicios que hicimos en el trabajo práctico anterior, con todas las estructuras de programación, e irlas acoplando. Esa sería la idea, ¿no? Acoplar a los objetos lo que ya vimos en la estructura de programación. Pero ya se va complicando un poco más. Entonces, por eso, para que estén un poco tranquilos, esta idea de programación a objetos es que ustedes entiendan que, o sea, la programación sigue, no se queda en lo anterior, y se crean objetos y se puede interactuar con esos objetos, y es un poco más sencillo. ¿Hasta ahí se va entendiendo, Mónica? Sí, se va entendiendo todo. Perfecto. Entonces, en el ejercicio 2 era uno también un poco sencillo, a mi punto de vista, donde se crea la clase persona simplemente y se les pide los atributos y un método sencillo. En el número 3, y el 4 y el que sigue, y el 5 son un poco más complejos. Vamos a ver esto, pero vamos a ver un poquito más. A ver, dice confeccionar una clase que represente a un empleado. Entonces ya el mismo ejercicio me va diciendo, bueno, crea una clase empleado, definir como atributos el nombre y el sueldo. Entonces acá estaría el constructor, ¿sí? Self.nombre, y me pide el nombre del empleado. En este caso, sí, yo de vuelta pido ir a cargar los atributos, ¿ven? Por teclado. Entonces, cuando uno pide cargar los atributos por teclado, está pidiendo la función input, ¿sí? Para que yo los pueda cargar y no estén precargados. ¿Se entiende? Luego vamos a poner el sueldo también, vamos a crear una variable, vamos a poner una variable flotante, ¿sí? En un número, y vamos a poner también ingresé el sueldo. Ahora, me dice el método in, bueno, cargar los atributos por teclado, y luego otro método para imprimir los datos. Entonces, un método que se llama imprimir, donde muestro print el nombre que yo cargué con el input y el sueldo que yo cargué también con el input acá. Entonces, este sería el método imprimir. Y luego me dice, por último,
que imprima un mensaje si se debe pagar impuestos o no. O sea, esto era para utilizar una estructura de programación que ya habíamos visto si el sueldo supera los 3.000 pesos. Entonces, tengo que crear, ¿sí?, un método. Yo acá, en este caso, al método lo llamé paga impuestos, ¿sí?, donde pregunto si, if, la estructura de programación, if, else, ¿sí? Si se acuerdan, es lo que vimos en el módulo anterior. El condicionante if me dice si el sueldo, ¿sí?, que yo ingresé acá en el input es mayor que 3.000, entonces me va a mostrar este cartelito, print debe pagar impuestos. Y si no, o sea, el else, dos puntos, me dice no paga impuestos. Directamente entra ahí. Y este sería el método paga impuestos. Entonces, para ver la clase, el objeto que yo estoy creando, ¿sí?, y para mostrar sus métodos, creamos acá, bueno, el objeto empleado 1, que es de la clase empleado, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Creamos ese objeto y vamos a llamar a imprimir los datos del empleado. Primero, que llame al método imprimir. Entonces, lo que tendría que hacer es, primero esto, carga, ¿sí?, acá, para cargar los datos. Segundo, muestra los datos que yo cargué. Y tercero, lo que va a hacer es llamar al método si debo o no pagar impuestos. Entonces, en base a eso, me va a decir si tengo que pagar impuestos o no. Entonces, voy a correr el programa. Fíjense que al principio me pide ingrese el nombre del empleado. Vamos a ponerle Carlos. Y me pide ingresar el sueldo, ¿sí? Entonces, vamos a ver dos ejemplos. Al principio le voy a poner un sueldo menor a 3.000, pongamos acá 2.500, ¿sí? Entonces, imprime, me dice empleado imprimir, imprime nombre Carlos, el sueldo 2.500 y luego llama al método pagar impuestos. Y acá me dice no paga impuestos, ¿sí? Si uno quisiera volver a correr el programa y ver que si funciona lo demás, entonces pongamos Carlos. Vamos a ver. Le vamos a poner un sueldo mayor a 3.000. Pongamos 4.000. Cargo. Y ahí me dice, ¿ves?, debe pagar impuestos. O sea, se está cumpliendo lo que dice acá, sueldo si es mayor a 3.000. Debe pagar impuestos. Entonces, en el ejercicio 3 me pedía eso, que para aumentar un poco más lo que veníamos haciendo, yo le puse acá el mensaje pagar impuestos o no pagar impuestos, que básicamente sería esta parte, este método que se agrega al último a lo que ya veníamos viendo. ¿Ahí se va entendiendo, Mónica? Sí, también lo entendí, pero también fallé en eso del input. Ya. Eso de pedir el nombre y el valor. Sí. Ya para Pues, la próxima voy a ¿se corregir. entendió ahí? Sí. Bien. Sí, básicamente es pedir los valores a través del input. Es parecido al anterior, digamos, simplemente que acá ya yo le paso los atributos, digamos, ¿sí? Así que, bueno, estaríamos. Ahí estamos. Ahí Lucía me está avisando que también está Mayra. Buenas noches, Mayra. Entonces, ¿se entiende? Buenas noches, profe. ¿Se entiende, Mayra, por ahí? Sí, por acá sí, profe. no me notificaba nada, sigo con la pantalla anterior, así que por eso no sabía que te habías conectado. No quise interrumpir, estaba justo en el punto. Está bien. Cualquier duda, consulta, me paran, me dicen, explicamos, pero yo voy a tratar de ser lo más claro posible y de resolver los ejercicios, básicamente también como les decía, o sea, existen muchas formas de poder resolver el ejercicio, ¿no? O sea, como le había dicho, en programación hay varios caminos. Por ahí la mirada que yo tengo es esta, pero se puede hacer de otra manera, ¿no?
no hay drama en ese sentido, pero yo para que también siga acorde a la teoría que yo les di, digamos. A eso voy. Pues si no, uno busca en internet ejemplos y existen muchas formas de hacerlo. ¿Se entiende hasta ahí o no? Con que se entienda, a mí me deja tranquilo en ese sentido. Y por último, creo, no, me falta el ejercicio 5. Vamos a meterle un poquito más rápido a esto, así ya vemos el último trabajo que es el 6, que también tiene un grado de complejidad. Básicamente 2 ejercicios son muy complejos. Bien, en el ejercicio 4 me pide realizar un programa que tenga una clase llamada alumno y que tenga atributos, bueno, el nombre y la nota del alumno, ¿sí? Acá me dice definir los métodos para inicializar sus atributos. Imprimirlo y mostrar un mensaje con el resultado de la nota si ha aprobado o no. Bien, en este caso, fíjense que inicializo método así, tal cual como me dice acá, le voy poniendo los nombres a los métodos. Uno es inicializar, otro es imprimir y otro es el resultado de los nombres. En este caso, ven, yo acá ya les paso los atributos directamente y no se los pido por pantalla, sino que acá yo ya se los estoy pasando a los atributos, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo la clase alumno, el método de inicializar, ¿sí? Self.nombre y la nota, que serían los 2 parámetros que necesita este método. Después imprimir, donde yo los pueda mostrar, y después el resultado, que es un método de resultado. Entonces, el método de resultado que me dice, si la nota es menor que 5, if, ¿sí? Si la nota es menor que 5, estoy haciendo ahí o sea, consultando, el alumno está suspendido, y si no, el alumno, condicionando, perdón, si el alumno está aprobado. Entonces está el condicionante if, else, de vuelta, y en el método resultado. ¿Sí? Para que ustedes lo vean un poco más separado, porque si no está todo junto. Y bueno, al principio creo alumno 1, ¿sí? Y después, para que ustedes vean, creo el alumno 2, que son de la misma clase, o sea, podría crear varios alumnos. Y les paso los parámetros. Alumno 1, le llamo Iván, tiene un 8, y el alumno 2 tiene, Juan tiene 6. Entonces llamo al método inicializar, que sería este que está acá, y voy cargando los nombres. Luego, ¿sí? Voy a llamar alumno 1, imprimir, y el resultado, o sea, me tendría que mostrar el primer alumno y si está aprobado o no. Y después el segundo alumno, lo mismo, imprimir, me muestra los datos del alumno y si está aprobado o no con el resultado. Entonces, corro el programa, fíjense en que me dice nombre Iván, nota 8, el alumno está aprobado. Y después del segundo, nombre Juan, nota 6, el alumno también está aprobado. Entonces, si uno se fija, voy a cambiar acá los parámetros para que veamos. Lo vamos a desaprobar a Iván, ¿sí? Le pongamos un 4 y tendría que correr el programa y me dice, ven, Iván, bueno, tiene 4 y el alumno está suspendido, digamos, se ha suspendido. Es un poquito más de lo que ya veníamos viendo, ¿sí? Simplemente que le estamos agregando ya un poquito de cosas. Acá ya no le pido el parámetro, sino que los parámetros ya se los programo yo para que vaya mostrando. Pero uno se imagina un programa que podríamos hacer donde podríamos ir cargando una nota de alumnos y ver si esos alumnos ya están aprobados o no. O sea, directamente un preceptor podría cargar todas las notas de todos los alumnos y por materia podía ir viendo con los métodos para ver si está aprobado o no, para hacer algo mucho más complejo, ¿no? Entonces, por ahí los ejercicios que yo les doy son sencillos para que uno vaya entendiendo la lógica y la programación de orientado a objeto. ¿Se entiende por ahí el concepto? ¿Dudas hasta ahí? No, no hay dudas, la verdad sí se ¿Se quedó va bien claro. entendiendo? Sí, hasta el momento sí.
Bien, perfecto, hasta el momento. Vamos con el último, que sería el trabajo práctico, el ejercicio, perdón, número 5, que me dice realizar un programa que tenga una clase llamada alumno que tenga atributos con el nombre del alumno, definir los métodos, mostrar el mensaje, nota si ha aprobado o no. Entonces, acá creo que volví a copiar acá. A ver, esto no sería el ejercicio 5. A ver, acá hay un error mío. Ya me fijo en el trabajo práctico. Creo que copié el enunciado, pero no del 5, sino copié el enunciado de otro ejercicio. A ver, ¿dónde está? Ejercicio 4. Este sería el trabajo práctico. No, sí es el enunciado del 5 ese. ¿Sí? Sí. A ver. Yo me acuerdo No, que está sí, copiado que 2 veces está, el mismo, me parece. claro, está igual A que el ver. 4. Ay, yo me Sí, mandé es mal. verdad. Mira, Igual que bueno, el 4. encontraron un error mío. Yo recién me doy cuenta. Copié el mismo ejercicio, pero era el otro. Bueno, lo dejamos ahí entonces, pero básicamente, ¿qué hace esto? De vuelta, pedía en el ejercicio real, era la clase persona, donde yo tenía que poner los nombres y la edad, ¿sí? Los datos, le paso esos parámetros y después decir si es mayor de edad o menor de edad. Básicamente era lo mismo que veníamos haciendo, simplemente que a esto ya sería con el nombre, ¿sí? Donde uno pone persona 1, por ejemplo, yo lo llamo Iván, de 23 años, y persona 2, llamo Carlos, con 17 años. Y acá imprimo, ¿es mayor de edad o es menor de edad? ¿Sí? Básicamente es eso. Si es menor a 18, tendría que salirme, no es mayor de edad y es mayor de edad. ¿Se entiende o no? Es básicamente lo mismo, simplemente que acá jugaba con las edades. Yo no me había dado cuenta, bueno, error mío, la verdad. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí, sí se entiende, pero me acabo de fijar que yo no creé, digamos, un método inicializar para ninguno, directamente puse init con las Bien, o edades. sea, sí, se puede, no hay drama, ¿no? Bueno, bueno. O sea, por eso te decía que hay varias formas de hacerlos, pero bueno, en este caso yo lo hice de esa forma para que se vea la diferencia entre los dos, pero es lo mismo, digamos. Es ¿Se lo entiende? mismo. Es válido. Bueno. Bien. ¿Hasta ahí se entendió? No perdía Sí, nada. perfecto, sí. Bien. Vamos a pasar Sí, entonces a profe, yo, la... antes que Sí, avancemos, no vi algún ejemplo, por ejemplo, usando el new, esa claro, función. porque No, al no. principio en la teoría yo digo que se puede hacer dos formas, con new y con int, pero aquí íbamos a Ujú. trabajar con el int para no confundir un poco, porque si no con el new también se pueden confundir en otras cosas. Por eso Bien, bien, trabajamos con el int nomás. ¿Se bien, entiende? bien, bien. Sí, Perfecto. gracias, profe. No hay drama. Pero sí, al principio de la teoría, a ver que la busco acá, yo había puesto la clase 3, módulo, clase 2, módulo 3. Había puesto Sí, de sí, no me que, había dado cuenta que no, que queda fuera del alcance de la materia. claro, ¿sabes? No lo había captado. Solo el método new queda fuera del alcance de esta materia. Ahí está. Pero sí, se puede hacer, ¿no? Pero básicamente era para que sea algo sencillo de vuelta. Obviamente, si ustedes quieren ir avanzando un poco más, lo pueden ir haciendo solos, ¿no? No necesitan, pero ya con estas bases que tienen, por eso esa era la idea de esta materia en sí, de la introducción a la programación, de que empiecen a programar de a poco, que descubran la estructura de programación, porque también con la estructura de programación se puedan hacer muchísimos ejercicios, muchísimas cosas. Nosotros hicimos, sería la base para que ustedes lo puedan entender, digamos. Y de ahí ustedes puedan avanzar solos en cosas un poco que ya obviamente son más complejos, pero si no se tiene esta base de programación, o sea, si no se entendió la base,
Entonces, es muy difícil avanzar un poco solo en el camino. Entonces, sigamos y vamos a pasar al trabajo práctico número 6. Entonces, acá tengo el trabajo práctico número 6. A ver, por acá también lo tenía. Trabajo práctico número 6. Para que lo vean un poco, pero yo acá también está resuelto. El trabajo práctico número 6 básicamente es un poco más de lo mismo, pero bueno, acá ya presento un diagrama de clase como un dibujo, donde están los atributos, qué son los atributos, qué son los métodos, porque a veces se puede, básicamente este trabajo de hacer los atributos y los métodos, para que ustedes sepan, hay una estructura en programación donde está el analista del sistema, no sé si han escuchado. Está la función del analista de sistema, está la función del programador, está la función de también un DBA, que es una persona que trabaja con base de datos, son todos datos. Bueno, el analista de sistema por ahí se encarga de ir y recabar los datos, digamos, o sea, él armaría los diagramas de que sería, al programador le diría, hay que crear la clase empleado y que tiene los atributos o los métodos siguientes. Entonces, él le pasa al programador esto y el programador lo que hace, bueno, es programar en su máquina. El analista de sistema se encarga de básicamente hacer sociales con la gente que quiere recabar, o sea, recaba los datos, por llamarlo así socialmente, recaba los datos para que esos datos después se vuelquen a un programa, y eso lo hace el programador. Entonces, por ahí uno, cuando empieza a meterse en este mundo de la informática, sí, uno tiene que saber un poco de todo, pero después cada uno se va a meter en la rama de que le guste a cada uno. O sea, hay personas que son más sociables, le gusta ir a interactuar con la gente, recabar los datos, como le digo, hacer todo un papeleo y pasarle todo ese papeleo al programador, y al programador a veces lo que le gusta es programar, o sea, estar en una máquina y programar. Entonces, por ahí hay diferentes funciones, con eso le quiero decir, en el campo de la informática. Entonces, en el trabajo práctico número 6, también yo creé el diagrama que me dice, dado el siguiente diagrama, indique cuál es la clase de base y cuál está derivada, liste los atributos y los métodos de la clase derivada. Entonces, en el primer ejemplo, lo puse acá también en Colab para que ustedes sepan. Está bueno porque me permite subir imágenes, ¿sí? Dado el siguiente diagrama, bueno, listo los atributos. Ahí está el empleado y hay un gerente. El gerente también tiene la clase empleado, pero también tiene, ¿sí?, otras cosas que sabe hacer, por ejemplo, gestionar, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, la clase base es el empleado, ¿sí? Y ahí yo saco todos los datos, y la clase derivada es el gerente, ¿sí? Entonces, esta es la clase de base y esto sería lo derivado, o sea, el gerente tiene nombre y salario también, como todo empleado. Por eso es lo que yo recibo de herencia, ¿sí? Entonces, los atributos de la clase gerente serían el nombre, que está heredado del empleado, y el salario. Y después también el gerente tiene el departamento, el método departamento o gestionar, perdón, el atributo de departamento y el método gestionar, ¿sí? El método de la clase gerente sería gestionar. Y acá, bueno, son heredados los atributos nombre y salario de la clase empleado. Lo que yo buscaba era que ustedes lo digan así o sepan separar el método, el atributo de esta forma. ¿Se entendió eso o no? Sí. Es muy sencillo, digamos, es en base a la teoría, ¿no?, que vimos, método y atributo, porque uno cuando empieza a hablar ya en programación y ya vamos diciendo método, atributo, ya se empieza a marear un poco, herencia, que hereda esto, hereda lo otro, entonces es como se comienza a marear. Y acá de vuelta está el vehículo y el automóvil, ¿sí?
Y bueno, la clase base es el vehículo, ¿sí? Que tiene marca y modelo, y este marca y modelo, el automóvil lo hereda de acá del vehículo. Y acá el automóvil tiene también ya otro atributo que sería el número de puertas y esto que está acá que son lo que sabe hacer, digamos, los métodos que sería de cada automóvil, acelerar o frenar. Estos métodos son de automóvil. Y todo el automóvil hereda lo que es marca y modelo de un vehículo. Entonces, acá dice, los atributos de la clase automóvil son la marca, el modelo, que son heredados al otro, y también tiene el número de puertas, que es un atributo. Y los métodos que sabe hacer la clase automóvil es acelerar y frenar. Básicamente, eso era lo que les estaba pidiendo en los ejercicios 1 y 2, ¿sí? En el ejercicio 1 y en el ejercicio 2. Es muy sencillo y ahora sí se viene un poco complejo hasta el ejercicio 4, ¿sí? Para que vean que vamos a ir despacio. Entonces acá les pido crear una clase de base llamada animal que tenga los dos atributos nombre y edad. El método, ¿sí? que sería hacer un sonido de la clase animal que no hace nada en la clase base. Y luego dos subclases, ¿sí? La clase que se heredan de la clase animal. Cada una de estas subclases tiene atributos adicionales, como ser del perro hay una raza y para un gato va a haber un color. Y tienen el método sonido para cada animal. Veamos entonces cómo hacer esto. Al principio, fíjense, se crea la clase animal, que es la clase de base, ¿sí? Que tiene el nombre y la edad. Y acá me decía que haga el método hacer sonido, pero que no hace nada específicamente. Entonces, simplemente pongo acá hacer sonido. ¿Estamos hasta ahí o no? Esto es de la clase animal. Y de ahí me pide dos subclases, la clase perro y la clase gato. Entonces, vuelvo a crear otra clase, pero es una subclase de animal, por eso es clase perro de la subclase. ¿Se entiende esto o no? Como en la teoría, o sea, Sí. trato de marcar lo de la teoría de que sería una subclase de la clase animal, que yo la estoy llamando esta subclase perro. ¿Sí? Y acá, de vuelta, esto va a heredar nombre, edad, pero acá también le estoy agregando qué cosa, lo que es raza. ¿Sí? Y este animal, el perro, perdón, tiene el sonido que habíamos puesto acá. Cada animal tiene un sonido, tiene la raza perro y tiene un sonido específico que bueno, acá le puse wow, digamos, no poner un sonido, sino de decir que dice wow. ¿Hasta ahí se entiende? Esta sería la subclase perro de la clase animal. Y voy a crear otra subclase, gato, de la clase animal, ¿sí? El método in, de vuelta, esto lo hereda de la primera clase, nombre y edad. Y acá le voy a poner el color. El perro tenía raza y el gato tenía un color. Y acá le voy a poner el método que el gato sabe decir miau. ¿Hasta ahí se entendió o no? Son las dos subclases. Un poco, por ahí es medio engorroso a la hora de leerlo, pero por ahí cuando uno lo va haciendo se entiende un poco más, digamos. Creo que a la hora de interpretarlo es el tema de que uno puede interpretarlo de diferentes maneras. Por eso yo cuando por ahí corrijo los trabajos prácticos, a veces también tengo que poner a pensar cómo lo interpretaron ustedes y bueno, tampoco uno trata de ver, ¿no? O sea, no es decir, no, está mal, no está bien, sino de que cómo lo entendieron al ejercicio. Entonces, fíjense en que acá yo llamo, creo el objeto perro 1 de esta clase, perro, que sería una subclase de la clase animal, y le paso los parámetros.
le digo, el perro se llama Bobby, tiene 5 años, y es de la raza labrador. Y después el gato, la subclase gato 1, que es la clase gato, y le pongo el nombre, bueno, Demóstenes, que le digo que tiene 3 años, y que es del color negro, porque este tenía un color como parámetro. Se pasa nombre, edad y color, ¿sí? Y este pasamos nombre, edad y raza. Por eso están así los 3 parámetros. Fíjense que no lo estoy pidiendo, sino que directamente lo estoy asignando yo. Y acá voy a poner print y vamos a decir que el perro se llama, y entre la llave vamos a poner perro el nombre y tiene la edad tanto. Y hace el sonido, o sea, acá va a imprimir lo que yo, o sea, va a mostrar los parámetros que yo le di. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle ahí, y si se fijan, bueno, el perro se llama Bobby, tiene 5 años, y acá el sonido, bueno, wow, y el gato se llama Demóstenes, tiene 3 años, y el sonido sería miau. Básicamente eso me está pidiendo este ejercicio. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí se entendió y la verdad que ponga ejemplos así con mascota, creo que lo entiendo mejor. Sí, por ahí uno busca o trata de ver, hay muchos ejemplos, pero sí, estos son ejemplos sencillos, ¿no? Por ahí en los programadores, cuando están haciendo cosas, son más ejemplos matemáticos, cálculos y cosas que uno por ahí se pierde en la teoría, pero en la esencia de la programación sería esto, digamos, para que se entienda bien, digamos. A eso voy, que traté de buscar ejemplos muy, muy sencillos y amenos como los animales. Y este que también, bueno, ya es un poquito más, más avanzado, por ahí uno dice, bueno, los autos, yo no sé nada de autos, pero bueno, veamos este que dice, que es el último ya, el último ejercicio, fíjense que es bastante, eh, tiene bastante línea de código, es crear la clase vehículo y tiene los atributos como la marca, el modelo y el color. Entonces uno ya inmediatamente crea la clase vehículo, ¿sí? El constructor, y pone la marca, el modelo y el color. ¿Sí? Esto es lo que me está pidiendo ahí al principio de entrada. Y también me dice, así como los métodos, que esta clase tendría que tener los métodos, acelerar y frenar. Entonces, creo la clase vehículo, pongo el constructor, bueno, modelo marca, y ahí nomás pongo los métodos, o sea, lo que sabe hacer vehículo, que es acelerar y frenar. ¿Estamos hasta ahí o no? Y acá me dice, bueno, la marca, el modelo está acelerando o está frenando. Básicamente eso lo puse para que se vea algo en este método de acelerar y frenar, digamos, pero acá no me pide nada, digamos, solamente así como los métodos de acelerar y frenar, y bueno, puse eso como para poner. En base a la clase vehículo, crear una subclase llamada automóvil que hereda vehículo y agrega un atributo adicional que era el número de puertas. Si ustedes se dan cuenta, es lo que yo estoy trabajando acá, ¿no? O sea, por eso hicimos estas dos. Bueno, este no es del perro y el gato, pero esto sí es marca modelo y acá el número de puertas. Es siguiendo más o menos el modelito ese que les había puesto. Se define un método específico que es abrir puertas. Finalmente, bueno, entonces acá creo una subclase automóvil donde le pongo el atributo número de puertas a lo que ya hereda, ¿no? Marca, modelo, color y el número de puertas, ¿sí? Entonces estoy llamando el número de puertas del automóvil. Y después el método abrir puertas, ¿sí? Acá, bueno, también dentro de abrir puertas le puse, se han abierto las puertas, el número de puertas y el automóvil. O sea, para ponerle algo en el método porque no me especificaba nada, qué tiene que hacer los métodos. Dice, define un método específico para los automóviles llamado abrir puertas, pero no me dice qué tiene que hacer. Y finalmente crear otra subclase llamada camioneta, que se hereda de automóvil. Entonces, de vuelta, creo una subclase de camioneta de la clase, o sea, sería una subclase de la clase automóvil.
Y acá también me pide otro atributo adicional, que es la carga máxima. Entonces, camioneta, esta subclase va a heredar de automóvil en la marca, modelo, color, y acá vamos a poner la carga máxima que tiene camioneta. Por último, me dice, además define un método específico para las camionetas llamado cargar, que verifica si la carga solicitada excede. Entonces, acá me está pidiendo un método dentro de camioneta que sea cargar, y me pide si la carga que yo estoy poniendo acá es mayor a la carga máxima especificada, ¿sí? La carga máxima que yo le especifico acá cuando cargo, y me dice si ha cargado en kilogramos la camioneta, si excede o no excede a la carga máxima. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para mostrar los parámetros, lo que hago es automóvil 1, le paso Toyota, Corolla, color rojo, 4 puertas, camioneta, Ford Ranger, color negro, y acá le paso la carga máxima, ¿sí? Entonces, fíjese en que acá le paso cargar 800 y después cargar 1200, digamos, para que se vea. Acá se ha cargado 800 en la camioneta, y después en el segundo, cuando yo le mando este parámetro, la carga excede la capacidad máxima de la camioneta. O sea, este le pongo para que se vea que si yo supero los 1000, se ha cargado más la camioneta. Entonces son pequeños ejemplos, ¿sí? Para que tengan en cuenta de lo que son los objetos, las clases, los atributos. La verdad que la materia programación, de vuelta, yo traté de darles la base que ustedes tengan. Créanme que esto es la base, que uno de acá puede partir, y puede partir para cualquier tipo de lenguaje. Si bien me basé en Python, ¿sí? Que lo bueno de Python de vuelta es esto, de poder compilar un código, de no tener que instalar ningún tipo de software para poder mostrarle el código, sino que se puede hacer todo a través de internet. Entonces esto está sencillo y se entiende. Ahora, desde acá, ustedes podrían saltar a cualquier tipo de lenguaje de programación, entendiendo esto de la lógica de programación. ¿Qué cosa? Que cuando se programa un lenguaje, uno tiene datos, que pueden ser números, letras, se puede jugar con esos datos, luego esos datos van a construir estructuras de programación, se van a basar en las estructuras, que son if, el condicionante, if else, el while, que es el bucle, donde uno repite, el for, que sería el contador, ¿sí? Y esas estructuras de programación van jugando con los datos. Y por último sería esto de los objetos, que se crean a partir de datos también, de atributos, y se puede ir haciendo cosas. ¿Se entiende más o menos o no? Sí, sí, profe. Buenísimo. La verdad que fue una mirada muy rápida, créanme, de todo lo que es programación orientada a objetos, pero de vuelta, quería que se queden con lo sencillo de qué es un objeto, qué es una clase, qué es un método, cómo se llaman esos métodos, y de ahí tener un... De acá en adelante uno puede partir, pero existe mucho más, a eso voy, que esta es la base solamente. Bueno, si se entendió, si no hay ninguna pregunta, por ahí, si lo tienen que rendir, se tomará un poco de teoría y un poco de práctica, pero básico, no va a ser ejercicios tan complejos como estos, donde uno tiene tiempo de pensar, de investigar cosas, sino que algo más sencillo, más específico, por ejemplo, cómo se crea una clase, algo así tan sencillo, y no que haga cosas más complejas.
Si ya se entendió todo, lo dejo. Espero que les vaya bien en todas las materias, que esta ya es la última clase virtual que yo los voy a ver, así que ha sido un gusto compartir con ustedes. Si tienen alguna duda o algo, no duden en consultar a través de la plataforma o a través de mail, como ustedes quieran, a su disposición para cualquier consulta. ¿Sí? Ok, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes.